Hola a todos, el día de hoy exploraremos un tema de crucial importancia para entender nuestras sociedades modernas, la desigualdad. La desigualdad se refiere a la distribución inequitativa de recursos y oportunidades y afecta a numerosos aspectos de la vida, incluyendo la salud, la educación y la estabilidad económica. Comprender las dimensiones de la desigualdad es un primer paso clave para elegir las políticas adecuadas que la aborden. Por lo tanto, en este video vamos a profundizar acerca del índice de Theil, explorando cómo se calcula y qué nos revela acerca de las diferentes estructuras de la desigualdad en diferentes contextos. El índice de Theil es una medida estadística utilizada para evaluar la desigualdad en la distribución de una variable dentro de una población. Este índice, nombrado en honor al economista holandés Henry Theil, es especialmente útil debido a su capacidad de descomponerse en partes que revelan la contribución de la desigualdad dentro de subgrupos y entre subgrupos de la población. Este índice expresa la comparación del ingreso relativo de todos los individuos ponderados por la población o por el ingreso. Para calcular el índice de Theil utilizamos la siguiente ecuación, en donde dividimos 1 para la población total por la sumatoria del cociente del ingreso total de los individuos dividido para el promedio de los ingresos de los mismos. Esto multiplicado por el mismo cociente, en donde dividíamos el ingreso total de los individuos para el ingreso promedio de la población. Aquí, un valor de 0 nos indica igualdad perfecta, es decir, que no existe desigualdad entre los individuos, mientras que valores más altos nos indican mayor desigualdad. Respecto a las variables del modelo, se toman en cuenta 9 variables, siendo 4 de estas las más importantes, las cuales son el número de individuos, el ingreso total, el ingreso por remuneraciones de trabajo y el ingreso por remuneraciones de capital. Seguido de ello se tienen 5 variables más, pero estas son calculadas por medio de las 4 primeras. En cuanto a las investigaciones previas, se han tomado en cuenta 2 investigaciones. La primera realizada por María Proaño en el año 2012, que tenía como finalidad determinar la desigualdad en el ingreso a nivel provincial en Ecuador, utilizando el índice de Theil. Aquí se identificaron cambios significativos entre el periodo de estudio 2003 y 2010. En primer lugar, en el año 2003, el índice de Theil fue mayor, con valores de 0.22, lo que indicó una mayor desigualdad en el ingreso a nivel provincial para ese año. Conviene recalcar que durante este periodo, las provincias que más contribuyeron a esta desigualdad fueron Pichincha y Manabí. Por otro lado, a partir del año 2006, por medio de esta investigación se logró demostrar que la desigualdad se mantuvo relativamente estable para ese año y fue en el año 2010 que esta desigualdad disminuyó hasta 0.15. Conviene recalcar que factores como el aumento en la densidad poblacional y niveles más altos de escolaridad contribuyeron a esta reducción. Sin embargo, a pesar de esta reducción general de desigualdad en las provincias, aún hoy en día se tiene que las provincias como Pichincha y Manabí continúan contribuyendo significativamente a esta disparidad económica entre las provincias del país. Por otro lado, en cuanto a la siguiente investigación, se tiene una realizada por José Montoya y Marlon en el Cantón Zamora para el año 2010. Aquí obtuvo los siguientes resultados por medio de su investigación. En primer lugar, se demostró que el índice de Theil para el Cantón Zamora en el año 2005 fue de 0.22, un índice que es menor al promedio nacional, lo que indica que aunque hay desigualdad en el Cantón Zamora, esta no es tan extrema como en las distintas partes del país. Además, también se pudo demostrar que el 10% de la población más pobre del Cantón Zamora recibe solo el 2.26% de los ingresos totales, lo que indica que una pequeña fracción de la población está recibiendo una porción muy pequeña del total de los ingresos generados para ese cantón. Por otro lado, también se obtuvo que el 10% de las personas más ricas en ese cantón perciben $1,975 más que los que reciben las personas más pobres. Esta cifra además evidencia una extrema disparidad en la distribución de ingresos, donde una pequeña parte acapara la mayor parte de los recursos económicos. Para el ejemplo, nosotros analizamos el caso ecuatoriano durante el primer trimestre del año 2024. Este proceso lo hicimos a través del programa Stata. Como primer paso, obtenemos los ingresos de capital y laborales, los cuales se extraen de la encuesta en EMDU correspondientes al periodo mencionado. Como segundo punto, calculamos los ingresos totales, sumando los ingresos laborales más los ingresos de capitales para cada uno de los 713 individuos.
Como tercer paso se calcula el promedio de los ingresos totales obtenidos en el paso anterior. Seguidamente se genera el ratio entre sus ingresos totales y el promedio de los ingresos totales. A continuación se obtiene el logaritmo natural del ratio calculado para cada individuo en el paso anterior. Luego se multiplica el ratio de cada individuo por el logaritmo natural de dicho ratio. Se suman los resultados de las multiplicaciones de cada individuo para obtener un solo valor. Finalmente, para obtener el índice de Theil, se divide el resultado de la suma anterior para el número de observaciones. El resultado del índice es 0,26. Esto corresponde a un bajo nivel de desigualdad, ya que el 0 representa igualdad perfecta. Para descomponer el índice de cada fuente, es decir, ingresos laborales y de capital, se aplica la misma fórmula para cada una. La descomposición del índice muestra que el 58,08% de la desigualdad total se explica por la desigualdad de remuneraciones del capital. En conclusión, el índice de Theil es una herramienta poderosa para medir la desigualdad, dado que permite descomponer las disparidades en componentes intra e intergrupales. Además, su capacidad para proporcionar una visión detallada de cómo se distribuyen los ingresos o recursos dentro de una población lo convierte en un medidor esencial para diseñar políticas efectivas que promuevan la equidad y el desarrollo social.